¿dónde fue que usted vio el error y los peligros de la nueva era y dijo, no, tengo que llegar a conocer a Jesucristo como Señor? Era una ciudadana mayor cuando fui salvada a la edad de 59 años y por lo tanto había pasado toda una vida en el engaño y por lo tanto realmente conozco el engaño. Puedo olerlo como un exfumador de cigarrillos puede oler el humo y yo era una maestra profesional de la nueva era, una de las autoras de la nueva era más vendidos en el mundo. No estoy presumiendo, es para glorificar a Dios por la misericordia que tuvo en mi vida. Yo no merecía esto. No estaba pidiendo esto y todo este tiempo pensé que era cristiana porque fui criada en una iglesia que se llamaba a sí misma cristiana, la Ciencia Cristiana, que es una iglesia falsa. Y mi madre nos decía que éramos cristianos. Íbamos a la iglesia 2 veces por semana. Tuve una Biblia King James desde que supe leer y leíamos de ella y la leíamos. Así que cuando era profesora de la nueva era solía hablar de Jesús, pero de una manera de la nueva era como un hombre mortal, que era un gran maestro y ahora un maestro ascendido, lo cual es una blasfemia de la que me he arrepentido y siempre escuchaba la radio cristiana y también escuchaba programas de radio de gurús del hinduismo y el budismo y chamanes y adoradores de diosas celtas y pensaba que todos los caminos llevaban al cielo. Yo era un universalista de lana y escuchaba a Alistair Begg alrededor del 5 de enero de 2015 y lo había oído tantas veces. Yo lo amaba, todavía lo amo y lo escuché decir una descripción de los falsos profetas y fue como si me estuviera describiendo a mí y fue la primera vez que el Espíritu Santo había traspasado mi corazón. Aunque había leído mucho de la Biblia, no lo sabía. El Evangelio era una tontería para mí porque estaba pereciendo y me fui a casa. Estaba escuchando esto en el carro y le dije a mi esposo, sabes, creo que necesitamos ir a una iglesia regular porque hemos estado yendo a iglesias de la nueva era como Unidad y Ciencia Divina y Ciencia Cristiana, Ciencia Religiosa y todo eso. Y entonces empezamos a buscar una denominación sin saber lo que estábamos haciendo y anduvimos dando vueltas con los adventistas del séptimo día. Fuimos episcopales durante 2 años, lo cual era muy progresista y liberal, pero fue durante ese tiempo que estábamos estudiando la Biblia. Y tuve algunas experiencias sobrenaturales durante ese tiempo que tuve cuando estaba tratando de entender lo que estaba pasando. Era como si estuviera tratando de mezclar la nueva era con el cristianismo durante el tiempo intermedio entre el fin de 2015 y cuando escuché al pastor Begg hablar de eso y el final de 2017, cuando fui salvada, así que siempre había tenido visiones toda mi vida. Siempre tuve experiencias sobrenaturales. Ya no. Antes de ser salvada, tuve esta gran visión. Pensé que era Jesús y tal, pero era muy confuso. Y la única manera que pude encontrar mi camino fue estudiando la palabra de Dios, que nos da límites tan claros. Y cuando llegué a Deuteronomio 18, 10 al 12, fue cuando finalmente fui quebrantada de mi pecado. Y me di cuenta justo entonces y allí, porque este es Dios hablando a través de Moisés, cuando los israelitas están a punto de cruzar el río Jordán e ir a Canaán. Y Dios dice, no sean como los cananitas. No quemen ni sacrifiquen a sus hijos. Por supuesto, yo no estaba haciendo eso. He estado a favor de la vida toda mi vida, pero lo que dijo a continuación es lo que me atrapó. Dijo, no practiquen la mediumnidad. Yo era medium. Enseñaba mediumnidad. No practiques la adivinación. Usaba herramientas de adivinación como cristales y cartas. Yo era un autor de tarjetas. Las llamábamos cartas de ángeles, y no interpretar señales y presagios, que era lo que yo hacía y enseñaba. Y entonces lo que me sorprendió fue que decía que cualquiera que hiciera estas prácticas era una abominación detestable para Dios. Y me quedé estupefacta porque antes de eso pensaba que esto va a sonar tan estúpido ahora, pero realmente pensaba que estaba ayudando a Dios con mi trabajo. En la nueva era es muy narcisista. Te dicen que tienes que salvar al mundo cuando Jesús es nuestro único salvador, por supuesto. Y entonces pensé que estaba ayudando a, cito, salvar al mundo con mi trabajo herético y blasfemo de la nueva era, porque la gente me decía que les ayudaba. Decían que les reconfortaba. Incluso decían que les hacía sentirse más cerca de Dios, pero no era nuestro Dios. No era nuestro Dios trino y santo.
No les estaba acercando a Jesús. Les estaba señalando a ellos mismos para glorificarse a sí mismos, lo que hace la nueva era, y así al final de 2017 me arrepentí. Dije, no sé lo que estoy haciendo, mi vida es un desastre, di mi vida a Jesús como mi Señor y Salvador, y entonces después de una vida, 50 años en la nueva era, metafísica en la nueva era, traté de aprender cómo confiar en el Señor. No conocía a Dios. Aprender a apoyarme en Él, en lugar de en mi propio entendimiento, tratando de no tratar de predecir o controlar el futuro como lo hacen en la nueva era, ha sido una curva de aprendizaje. Por eso me matriculé en el seminario, para aprender a dividir correctamente la palabra de Dios. Fui criada en la Biblia King James, pero no la conocía. No conocía el Evangelio. ¿Crees que algunas de esas experiencias por las que pasaste durante ese tiempo no eran simplemente tu mente, sino en realidad entidades demoníacas? Oh, 100% demoníaco. Lo que es extraño es que me criaron en la metafísica, que es la nueva era, y por lo que hablábamos de cosas como la manifestación y la curación con la mente y todos los conceptos de la nueva era en un momento en que, esto fue en los años 60, cuando el mundo era bastante cristiano en ese entonces. Yo era una especie de algo raro en la escuela por ser de la nueva era en el mundo cristiano, y ahora me encuentro con que soy algo raro de nuevo. Soy cristiana en un mundo New Age, ya sabes, 50 años después. Cuando crecía en esa época me sentía muy sola y me visitaban lo que ahora sé que son demonios. Pensaba que eran ángeles que me daban experiencias sobrenaturales, sueños lúcidos, experiencias fuera del cuerpo, cosas demoníacas a las que he renunciado y que ya no tengo. Cuando me convertí en una maestra de la nueva era, debo retroceder y decir que muchas veces cuando la gente está buscando respuestas, van a la psicología, y yo no era diferente. Me matriculé y me gradué en la Universidad de Chapman con una licenciatura y un máster en psicología del asesoramiento, y me convertí en psicoterapeuta en los años 80 y 90. Estudiaba cosas como exámenes de personalidad y salud mental y cosas así. A partir de ahí me metí en el movimiento de autoayuda y empecé a escribir libros de autoayuda. Me invitaron a participar como ponente en la Whole Life Expo, que algunos recordaréis que era un grupo itinerante de profesores de autoayuda y de la nueva era que iban a diferentes convenciones de Norteamérica y daban talleres de fin de semana compuestos llenos de material de la nueva era. Ahí es donde realmente me metí profundamente en la nueva era, porque cuando no estaba hablando en el escenario de autoayuda, iba y vagaba por los diferentes puestos, aprendiendo sobre la curación con cristales, me hice maestra de Reiki, aprendí sobre la limpieza de chakras, todas estas cosas en estas exposiciones Whole Life New Age, y luego realmente profundicé en el desarrollo psíquico, convirtiéndome en una psíquica. Una de las cosas que es importante aquí saber es que yo estaba haciendo lecturas en televisión, radio y desde escenarios sobre personas, lecturas frías, personas que nunca había conocido antes y que ni siquiera podía ver porque estaban en la radio. Estaba recibiendo información detallada y precisa de ellos. Ahora sé que me la daban los demonios, como decían los capítulos 11, 14 y 15 de la segunda de Corintios, que se hacían pasar por ángeles de luz, y yo era un obrero de la injusticia, un portavoz de Satanás sin saberlo, dando una mezcla de verdad y mentira, como Satanás siempre hace durante estas lecturas. Déjame tu comentario, me interesa lo que opinas. Soy el pastor Leo Espinosa. Seguime, poné me gusta, compartí. Me golpeaste una y otra vez, una y otra vez, solo por amor, solo por amor.